Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Francisco Mora, doctor en Medicina y Neurociencia. Pues ya estamos en un nuevo episodio del Café con Rosa Liarte. Hoy traigo un invitado muy especial. La verdad que aún me cuesta creerme que esté tomándose un café hoy conmigo. Pero sí, ya hoy puedo deciros que tenemos a Francisco Mora, ni más ni menos en el podcast. Paco Mora, también como lo conocemos cuando estamos con él, y he tenido la suerte de conocerlo en persona en varias conferencias y he leído sus libros, y yo podría decir que es el padre de la neuroeducación, ¿no? Aquí en España aporta muchísimo, es increíble lo que se aprende cada vez que se le escucha, no me canso de escucharlo, y nada, darte la bienvenida, Paco, por estar aquí hoy en mi podcast. Hola, Rosa. Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. La verdad es que es un placer compartir este rato contigo. Gracias a ti, Paco, por participar. La verdad que sé que para ti ha sido un esfuerzo, ya que hacer este podcast y programa en remoto no ha sido fácil, pero lo hemos logrado. Y bueno, la primera pregunta que siempre empiezo en este podcast, ¿qué es para ti la educación? Mira, Rosa, yo creo que todos tenemos un concepto básico de lo que educación significa. Para mí, educar significa enseñar cómo debemos comportarnos con los demás, haciéndolo emocionalmente comprensible. Por educación, añadido a ello, debiéramos entender aquellas enseñanzas que refieren a los valores, las normas y los hábitos éticos del ser humano en sociedad. Hablando de valores y normas, que son cambiantes en cada cultura, y aquí un punto importante, por tanto alejadas del absoluto, los valores cambian con las culturas. Para mí, educar significa sembrar dignidad, igualdad, nobleza, respeto hacia uno mismo y los demás, justicia, belleza, verdad. Y yo añadiría arte y ciencia como dos de los valores que precisamente destacó nuestro Cajal hace de esto 105 años. Y por su parte, hábitos éticos que refieren a los valores que se han adquirido en los primeros años de la vida y cuyo cumplimiento en la conducta se realiza de un modo inconsciente. De hecho, educar significa educar desde el mismo nacimiento. Esta es la edad en la que se construyen realmente los primeros ladrillos de ese bello edificio que es la educación. Mira, me gustaría terminar esta pregunta que te estoy contestando, porque me gusta mucho, con una cita de lo que dijo Cajal, y de hecho escribió en sus charlas de café en 1932, cuando señaló que el hombre civilizado es el resultado de 3 factores. 1, la textura específica cerebral, obra de la ontogenia, es decir, añado yo, la carga genética con la que naces. 2, la educación recibida durante la infancia y mocedad. Y en fin, termina Cajal, el medio físico en donde transcurrieron los días decisivos de su juventud. Pues Paco, yo detrás de esto diría amén, no hay más que decir, ¿no? Porque creo que has dicho, un montón de cosas y de información alrededor de lo que es la educación y educar. Pero yo la verdad que tengo un par de dudas y qué es esto de neurociencia que se escucha tanto últimamente. Y también, ¿qué diferencia hay entre neurociencia y neuroeducación? Porque para las personas que escuchan por primera vez estos términos, ¿de qué trata todo esto? La verdad, Rosa, es que no quiero extenderme claramente, pero sí, desde luego, puntualizar aspectos, porque es, yo creo, ¿no?, el centro de la entrevista,
la neuroeducación. Claro, De manera claro. que quizá hable un poquito más de lo que haré o voy a hacer con todas las demás preguntas. Mira, neuroeducación significa, en su esencia, tomar ventaja de los conocimientos actuales y futuros acerca de cómo funciona el cerebro. Esto es la neurociencia. Y aplicarlos, por un lado, a la instrucción, que refiere a aprender y memorizar, sea lectura, historia, geografía, cuentas y matemáticas, etc. Y por otro, lo que propiamente es educación, a la que ya hemos referido. Una buena educación, Rosa, debe comenzar, pienso yo, desde casi el mismo nacimiento del ser humano. Hoy ya la neurociencia, y en particular la neurociencia cognitiva, aporta muchos conocimientos sobre estos temas. Por eso insisto y lo reitero, y con eso ya lo dejo, que nos llevaría muy largo hablar ahora de ello y las etapas en relación al cerebro y su funcionamiento. Pero constituye el corazón de la neuroeducación. Por eso quiero apuntar algo más. Y es que la neuroeducación no ha nacido como algo nuevo, aislado, como mucha gente piensa, sino dentro de una cultura occidental, que es la que tenemos, sino que es parte o resultado de lo que es esta misma cultura renovada. Dicho de otra manera, estamos realmente entrando en una nueva cultura y con ello un nuevo modo de pensar. Y nueva cultura que refiere específicamente a la convergencia de ciencias y humanidades, y más particularmente en este contexto del que hablamos, con la ciencia del cerebro, que es la neurociencia. Mira, esta nueva cultura se concibe, para hacerlo fácil, como una cultura, me refiero a la que acabo de señalar, la nueva, que sería algo así como un árbol con su copa de ramas y hojas representando a las humanidades, que es lo más visible, lo colorido y lo admirado por todo el mundo y fácil. Pero estas ramas sostenidas por un tronco que serían la solidez de las ciencias. Y todo esto continuado por las raíces de ese mismo árbol, que son ese largo proceso que es la evolución biológica. Nada se puede entender hoy, como lo dijo Domansky, sino a la luz de la evolución biológica. Y es de esta nueva cultura, que tú sabes que han nacido ya desde hace aproximadamente unos 40 años, la neurofilosofía, la neuroética, la neuroeconomía, así llamada, desde luego, la ciencia de la toma de decisiones, la neuroestética, y de la que estamos ahora mismo hablando y que ha nacido ya, que es la neuroeducación. Y también pienso que al definir qué es neuroeducación y su relación con el funcionamiento del cerebro, añadir cosas importantes y matizarlas. Y esto es lo que somos cada uno, que no es solo el producto del funcionamiento de nuestro cerebro, como se habla así fácilmente, como órgano aislado, sino del cerebro en interacción constante con el resto del cuerpo. El cerebro humano no funciona sin el concierto con el resto de los demás órganos del cuerpo, como acabo de señalar. Y es que cada órgano de nuestro cuerpo, bien sea el músculo, el intestino, el hígado, el páncreas, el sistema endocrino y un largo etcétera, liberan péptidos que entran al cerebro, principalmente al cerebro emocional, cambiando tanto la morfología como el funcionamiento de sus neuronas. Y esto ocurre microsegundo a microsegundo todos los días, incluyendo el periodo de sueño. Esto es lo que crea la unidad corporal, funcional y biológica de lo que somos. Pero nosotros no somos solo eso. Porque es ese cuerpo el que, interaccionando con el medio que le rodea, principalmente en el contexto de la cultura en que se vive, que conforma la persona, que de forma dinámica, plástica, se construye y cambia constantemente a lo largo de todo el arco vital humano. De modo, querida Rosa, que en estricto rigor se podría decir que el cerebro no aprende, aprende la persona. Cierto, claro, tengo que matizarlo, que el cerebro es finalmente el órgano que registra y dirige todos estos eventos. Y también
Otra cosa sobremanera importante, y con todo esto ya termino este capítulo, que es el que yo considero más especial, importante destacar, decía, que se confirma lo que ya venía apuntándose, fíjate, desde la filosofía del siglo XVIII con Kant. Y es que con los estudios actuales sobre paleoantropología, la evolución de nuestro cerebro, la genética y la epigenética, que refiere a plasticidad cerebral, sabemos que el ser humano es lo que la educación hace de él. O si se quiere, que es muy probable que no hayan sido los genes heredados con los que nacemos, tanto como el ambiente cultural en el que vivimos, lo que ha hecho cambiar tan aceleradamente al ser humano a lo largo de estos últimos 10.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que probablemente un niño de la antigua Mesopotamia o del antiguo Egipto, hace de esto no más de 6.000 años, si tras el nacimiento fuera educado en nuestros colegios, junto a nuestros hijos, el maestro no encontraría ninguna diferencia en sus capacidades para aprender y memorizar, y desde luego tampoco en su capacidad para absorber nuestra cultura con sus valores, sus normas y sus hábitos éticos. La educación así sería el más poderoso instrumento en nuestras manos hoy, capaz de reconvertir ese animal de malos instintos del que hablaba Cajal con un mejor y más ser humano. O como yo he escrito recientemente, al señalar que la educación es la única salvación posible en el futuro del ser humano. Me ha encantado el ejemplo que has puesto porque como soy profe de historia, hablando de mesopotámicos, pues la verdad que hace que pensar lo que has comentado. Pero yo tengo otra pregunta también. ¿Me podrías hacer un resumen de cómo funciona realmente el cerebro? La verdad, Rosa, es que esta es una pregunta muy difícil de contestar en el contexto de una entrevista. He dado en el clavo. Quizá muy interesante al menos decirte, y para tus oyentes, evidentemente, que sepan que en el año 2002 publiqué un libro bajo exactamente el mismo título, ¿Cómo funciona el cerebro? Y por cierto, que fue no solo muy bien recibido, sino que a lo largo de estos últimos 18 años ha habido múltiples ediciones y que sigue siendo un libro muy leído. Sí, y por eso la pregunta. Que, claro, mi satisfacción personal ya puedes pensar cuál es. Pero tengo que decir algo, evidentemente. Yo diría que, en esencia, el cerebro trabaja sobre la base de un procesamiento neuronal de la información sensorial que nos rodea. Es decir, me refiero a la luz con la visión, el sonido con la audición, o el tacto, etcétera, y los demás sentidos. Procesamiento neuronal que obedece a los códigos que hemos adquirido a lo largo del proceso evolutivo, lo que nos lleva muchas veces a pensar si la realidad que vemos y que llega a nosotros por los sentidos es propiamente producto del trabajo de mi propio cerebro y no captamos propiamente la realidad tal cual está fuera de nuestros sentidos. Pero en fin, yendo al tema, que quiero decir que, un ejemplo, supongamos que miro un jarrón. Y supongamos que voy en este contexto a referirme solamente a cómo construye mi cerebro la forma de ese jarrón. Este procesamiento neuronal, del que hablo, construiría esta forma de esa imagen, primero con un análisis fragmentado en puntitos, y después con la unión de sus puntitos construyendo líneas, seguido de estas líneas construyéndose o uniéndose a otras y formando líneas que se quiebran, y con ello conformando o dibujando la forma final del jarrón. Y en procesos similares, pero de modo paralelo y por vías neuronales diferentes, se añadiría el procesamiento del color, y el del movimiento, y la profundidad, y la orientación del jarrón, y el contexto del jarrón con otros objetos en los que se encuentra en el espacio. Y es que tras construir todo esto en muchas y diferentes redes neuronales de nuestro cerebro, evidente, el jarrón pasa a ser procesado por el sistema límbico o lo que llamamos cerebro emocional, en donde el jarrón hasta ese punto no tiene ninguna connotación emocional.
Ahí, en ese cerebro límbico, es donde se tiñe de color y significado emocional, convirtiéndose entonces en un jarrón bueno, o malo, o feo, o bello, o atractivo, etc. Es decir, connotación o significado emocional. Y es tras ello que esta información, con este significado, pasa a ser analizada por las áreas de asociación de la corteza cerebral, es decir, la cognición, en donde se toma conciencia, lo que llamamos percepción consciente de ese jarrón. O si quieres, en otras palabras, saber, yo sé que estoy viendo un jarrón. Y es después, y finalmente, que tras la emoción y la cognición y en otras múltiples redes neuronales se pasa a esos procesos que es la intención y luego a la acción en relación a ese jarrón que estoy viendo. Procesos que evidentemente se expresan en la conducta motora. Pero mira, Rosa, perdona, pero la verdad es que me siento incapaz de seguir hablando de esto sin que me interrumpa la sensación de que de alguna manera estoy aburriendo a tus oyentes. Nada de agobios, Paco. Aquí tú siéntete cómodo y hablas lo que tú necesites, de verdad, ¿eh? Yo también te quería preguntar alrededor de todo esto que estabas hablando sobre los neuromitos. ¿Podrías decirme algún ejemplo de neuromitos? Muchas veces damos por hecho cosas que realmente pues no lo son. Por ejemplo, que solamente se usa el 10% de nuestro cerebro. A ver qué neuromitos hay más por ahí que puedas contarnos. Este, como casi todos los demás capítulos, Rosa, es muy extenso, pero desde luego lo voy a resumir mucho, porque el concepto básico es lo que creo que es importante. Mira, un neuromito es una falsa verdad, o si se quiere, un malentendido de los datos científicos o descriptivos que existen. Efectivamente, existen muchos neuromitos en relación a la educación, que muchos educadores, hay que decirlo, han ido pacientemente tratando de desmontar con el tiempo. Pero aún así, muchos de ellos persisten tozudamente y no desaparecen. Y déjame que te diga, pienso que los medios de comunicación y los propios colegios tienen una gran responsabilidad en esa persistencia en el error. En cualquier caso, el mejor ejemplo es el de utilizar el mito del 10%. Es el más universal. El 10% de nuestro cerebro, quiere decir, que tú lo acabas de mencionar en tu pregunta. Este mito nació como un malentendido tras una conferencia muy celebrada, no doy detalles, en la que se hablaba de la potencialidad de las capacidades mentales de las personas y lo poco que se utiliza, y no desde luego en el sentido de cuánto cerebro es utilizado. Dependiendo de qué funciones se realicen a lo largo del día y a lo largo de la vida, de todo el arco vital humano del individuo, se utilizan muchos y diversos recursos que tienen como base redes del cerebro extendidas a todo lo largo y ancho del mismo y particularmente de la corteza cerebral. Mira, el cerebro se utiliza todo, absolutamente todo, su casi 1,5 kilos de peso. Así que adiós neuromito. No consigo, porque la verdad es que me ha llevado tiempo, pero lo he hecho con gusto y creo que ha sido también muy bien aceptado lo que escribí en una extensa exposición y crítica precisamente de esta temática en un libro reciente que se titulaba o se titula Mitos y verdades del cerebro o cómo limpiar el mundo de falsedades y otras historias. Está claro, Paco, que hay que erradicar esas falsas creencias, esos neuromitos, porque no ayudan a nuestra labor docente y tenemos que estar al día de todo esto porque es importante para luego poder aplicarlo en nuestras clases. Pero yo, la última vez que te escuché, creo que coincidimos en Cartagena en un congreso y luego también estuvimos juntos en Gran Canaria, que estuvimos incluso desayunando. En esta última conferencia que te escuché, hablabas de la edad a la que se debe aprender a leer. Es algo que me interesó bastante. Yo soy de secundaria, pero la verdad que me interesó mucho el tema. Porque, ¿qué es lo que ha averiguado la neuroeducación respecto a esto? ¿A qué edad es recomendable, se debe comenzar a leer? A lo que sabemos, Rosa, la edad óptima
para aprender a leer de forma reglada en los niños. Y que ello, y esto es muy importante, sea realmente placentero. Es decir, se haga con alegría y sin sufrimiento, está alrededor de los 6, 7 años. Esta es la edad a la que se comienza a leer, o sea, se comienza con esta enseñanza en los colegios de Finlandia. Es ¿por qué? La pregunta. ¿Y qué sabemos que lo justifique? Porque a esta edad ya existe una maduración definitiva de las redes neuronales, tanto en su sinapsis como en el aislamiento de sus axones, que codifican para ese aprendizaje y que principalmente residen en el territorio neuronal o cerebral, que llamamos territorio de Wernicke, y que no quiero extenderme en ello, precisamente en el contexto. Aunque soy reiterativo, eso sí es cierto, con lo de mis libros, pero es que es verdad, un libro te cuesta tanto esfuerzo, en mí poco talento, pero tanto esfuerzo por escribir, que luego el justificar cosas que dices en lo que hay descrito en más detalle. Por ejemplo, esto de la lectura está en mi libro más reciente, aparecido hace unos meses de este mismo año, que refiere a neuroeducación y lectura, desde la emoción a la comprensión de las palabras, que es un libro publicado en este 2020. Pues ya ves, en base a lo que comentas, es bastante diferente a la edad que se enseña a leer, ¿no? En nuestra educación. Pero bueno, continuando con la entrevista, Paco, emoción, curiosidad y atención son palabras interconectadas entre sí a la hora de aprender, ¿no? Tu famosa frase, solo se aprende aquello que se ama. ¿Son tan importantes las emociones para aprender, Paco, como tú indicas en esta gran frase que te caracteriza? Pues mira, son fundamentales. La emoción es la energía que con su función embebe, impregna, si me permites hablar así, la actividad de casi todas las áreas del cerebro y desde luego las redes neuronales que las interconexionan. Esto significa hablar de que las redes neuronales que codifican para lo cognitivo, para lo consciente, para los procesos mentales, incluyendo la lectura y el lenguaje, son las principales que impregnan. De hecho, bueno, me parece que algo de esto ya lo he descrito, te lo he hablado antes, pero no vale, o sea, sí vale, iba a decir que no, pero sí vale la, digamos, reiteración, si es sintética, que es lo que quiero decir. Quiero decir, nuestro cerebro está organizado, lo he dicho, de modo que todo lo sensorial, todo lo que procede del mundo, tras ser procesado y elaborado en las áreas sensoriales de la corteza cerebral, entra en el llamado cerebro emocional, que en donde esta información, si lo he dicho, adquiere un significado emocional, y es después que esta información pasa a lo cognitivo, es decir, a la corteza cerebral de asociación, en donde se construyen, y este es un proceso precioso, pero no puedo entrar en él, que conocemos ya en neuroeducación, y perdón, mejor dicho, en neurociencia propiamente, donde se construyen lo que no sabía Platón, evidentemente, donde se construyen, digo, los abstractos, los conceptos, o lo que es lo mismo, las ideas, que son esos átomos con los que a su vez se construye el pensamiento o el razonamiento. De modo que el pensamiento se construye con ideas que ya poseen un significado emocional. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues esto lo que quiere decir es que nos lleva realmente a saber que no hay pensamiento ni razonamiento sin el fuego emocional que lo alimenta. No hay razón sin emoción. Y de hecho, si me lo permites, la emoción es la base de nuestro ser y estar en el mundo. Y en lo que respecta a lo que has mencionado como centro también de la pregunta, en relación a la educación y la instrucción, es la referencia a esa tríada que, insisto o reitero, acabas de mencionar, de curiosidad, atención y aprendizaje, que es la esencia de lo que debiera conocer en profundidad todo maestro, todo enseñante, todo profesor. La curiosidad, por su parte, es el chispazo de la emoción.
y con ella la capacidad de detectar todo aquello que sobresale en el entorno, que rompe la monotonía, que es algo nuevo, que es algo diferente a lo que te rodea en ese momento en el entorno. Es una propiedad innata de nuestro cerebro desde hace 250 millones de años con los mamíferos, y somos mamíferos. Y la verdad es que todo docente debe tomar ventaja de esto. Es decir, en que hay que hacer lo que se enseña siempre interesante, pues es el mecanismo que abre las puertas neuronales de par en par de la atención. Y esto es la base imprescindible para ser consciente y poder aprender y memorizar. En definitiva, sin curiosidad no hay atención. Y sin atención no hay aprendizaje. Y sin esto último no hay adquisición de nuevo conocimiento. Es más, sin curiosidad no hay investigación científica o humanística. Único camino verdadero del conocimiento nuevo. El prestigioso neurocientífico británico Charles Sherrington, de la Universidad de Oxford, de mi universidad, llamaba a la investigación científica la curiosidad sagrada. Y es cierto, no se puede ser investigador científico o humanístico sin ser curioso. Muy interesante lo que comentas de la curiosidad, pero a mí también me preocupa, ¿no?, que tenemos un alumnado hoy día en nuestras clases que es una generación totalmente diferente. No sé cómo lo ves tú, pero ¿cómo podemos conseguir la atención de nuestro alumnado a día de hoy, ¿no? También hay que saber transmitir como profes, creo. Yo no solamente es tener conocimiento de una materia, sino también saber transmitir nuestra materia para que llegue a nuestro alumnado. ¿Cómo conseguir, Paco, ese chispazo de curiosidad en nuestro alumnado que está siempre conectado a día de hoy, ¿no? Y te hablo en mi caso que trabajo con adolescentes de instituto. Mira, esta pregunta, como toda, da para un libro. Paco, pues te volvemos a invitar al podcast. Y es verdad que te acabo, de hecho, de contestar en la pregunta precedente, casi la esencia, y que refiere a la propia curiosidad. En cualquier caso, mira, en toda clase, sea teórica o magistral, sea un seminario, sea una discusión abierta o una práctica, el profesor siempre debiera comenzar abriéndole los ojos del alumnado que escucha. Es decir, lo reitero, haciendo curioso lo que enseña. Un buen profesor, bien entrenado y amando la docencia, es capaz siempre de convertir lo soso en interesante. Y esta es la llave. Y fíjate, para ayudarte o ayudar a quienes nos escuchan, sí convendría también de nuevo, y lo siento, pero hay que reiterarlo, que en el libro Neuroeducación yo dedico un capítulo precisamente a una lista de acertos con los que se puede comenzar una clase desafiando a los estudiantes al hacer interesante ese principio de captar la atención. Por supuesto, y siguiendo contestando a tu pregunta, que no todo el mundo puede ni debe dedicarse a la docencia, porque hay ciertas características psicológicas en parte innatas, pero en una gran medida también de entrenamiento, que debiera poseer quien se dedica a la docencia, pero sería muy largo, desde luego, hablarlo aquí. En particular, un profesor que enseña a adolescentes, y este es tu caso, y sé que sabes de todo esto, debiera conocer bien la enorme tormenta cerebral que sufre el cerebro de los adolescentes tras la pubertad, en el sentido de que ocurre un reajuste neuronal. Es una revolución, como acabo de decir, muy grande en ese reajuste del cerebro en sus circuitos hacia la construcción de un cerebro adulto. Mira, una característica recientemente detectada en el cerebro de los adolescentes es su enorme necesidad de recompensas y de aplausos por los logros que consigue y, desde luego, las consecuencias que eso tiene y que tantos padres y madres sufren, digo, las consecuencias para la frustración de este adolescente ante el fracaso. Por ejemplo, en experimentos muy recientes se ha visto que los adolescentes como grupo, ante un determinado estímulo curioso o placentero,
responden con mucha mayor actividad de las áreas de sus cerebros que codifican para las recompensas o el placer que cualquier otra persona de todo el arco vital humano. El placer y lo que es la frustración son centro de un proceso que responde a esa vorágine de cambios que están ocurriendo, y por eso se requiere de una exquisita y muy especial educación en el adolescente. Totalmente de acuerdo. Es que la cabeza de los adolescentes es muy, muy complicada, que lo vivo en mi día a día en el trabajo y hay que tener también mucha empatía con ellos porque hay que estar en su lugar, que a veces se nos olvida lo que es la adolescencia, pero sí, la hemos pasado todos y todas y hay que entender el cerebro de un adolescente para poder estar en su piel, ¿no? A mí otro tema que me preocupa, que ya lo hemos tratado anteriormente en el podcast, es la memoria. Yo soy profe de historia y me preocupa ver cómo se le quita valor a la memorización a veces, ¿no? Que creo que también es necesaria seguir trabajándola. No se puede evaluar solamente con un examen, eso lo tenemos más claro que nunca, pero creo que es necesario también trabajar la memoria, más aún en una era donde móviles y ordenadores nos recuerdan todo, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Creo que cada vez más tenemos también un problema con la comprensión lectora. El alumnado no comprende lo que lee y creo que es por eso por lo que no retiene. No sé si estoy equivocada, pero si me aclaras estas dudas, Paco, te estaré eternamente agradecida. Pues muy brevemente te diría que estoy contigo, que pienso que a la memoria hay que darle el valor equivalente al propio aprendizaje. Porque ¿qué es aprender? Sino además de entender y asociar cosas, guardar lo aprendido. Aprender y memorizar van siempre juntos. Porque aprender es asociar, como digo, y crear cosas que a la vez que se aprende, se anclan en la memoria con la transformación sináptica de redes específicas del cerebro. Eso es la memoria. ¿Valen los ordenadores? Evidentemente, y mucho más que evidentemente. Los ordenadores son enormemente útiles en lo que ahora específicamente nos concierne, pero como herramientas de ayuda y apoyo, facilitando o ahorrando tiempo en la búsqueda prolija de datos. Pero es el trabajo activo mental del estudiante el que une los elementos necesarios para elaborar un buen aprendizaje y con ello a su vez y necesario una buena memoria. El mensaje de todo esto es claro, o al menos para mí. Sin una buena memoria explícita, sin una buena memoria de trabajo, sostengo que sería imposible hilar ningún pensamiento. Buah, me ha encantado lo que acabas de decir. Porque confirma todo lo que yo estoy convencida, ¿no? O sea, soy defensora de la tecnología, pero creo que es muy importante también trabajar la memoria porque sin ella no podríamos trabajar con la tecnología también, ¿no? Y hablando de tecnología y de la situación actual, ¿qué cambios debe afrontar el sistema educativo actual? Ahora viendo la situación que las clases son a distancia, de que son semipresenciales, ¿cómo ves todo esto y el cambio que debe afrontar el sistema educativo ahora? Pues todo depende de la edad de los alumnos. Esto es importante. Y desde luego, si es enseñanza o es trabajo, pero aquí yo no puedo meterme en este momento en todo eso. Sí quiero decir que una enseñanza virtual, una enseñanza telemática o digital, como quieras llamarle, ante niños o para niños de primaria es estéril. Y por supuesto menos, si es que puedo hablar así, en la etapa infantil, eso es claro. Pienso que la enseñanza, incluyendo no solo la enseñanza preuniversitaria, como puede ser el bachillerato y después, sino también la universitaria, debiera ser siempre presencial. Y es que en toda enseñanza el ingrediente o componente básico es la polisensorialidad y junto a ella la emoción. Y con esta última, ya lo hemos visto, el proceso atencional. Y esto se pierde en gran medida en el docente cuando habla a través de una pantalla. Nadie puede negar esto. Por eso yo sostengo que el maestro
delante de los alumnos es insustituible en la enseñanza. La enseñanza, aún en la situación actual, debiera hacerse todo lo posible porque sea presencial. Obviamente, ante una situación como la actual pandemia, ¿qué cabe? Debemos hacer de tripas corazón y utilizar todos los recursos docentes disponibles. Y claramente ello incluye la docencia telemática. Y de hecho, en solamente estos meses, como consecuencia de esta pandemia, ya hay puesto en marcha, considerando, y hay una larga lista, que bien aplicados ayudan y favorecen bastante la enseñanza online. Claro, así es. Está claro que la docencia presencial es indiscutible lo mejor que hay, ¿no? Pero en esta situación actual, pues como bien dices, ¿no? Si no queda otro remedio, pues hay que hacer la telemática y para eso pues está ahora la tecnología a disposición del profesorado y del alumnado más que nunca, creo, ¿no? Tenemos una oportunidad de oro ahora con todo esto y de hacer un impulso de las herramientas TIC en clase, pero como medio, ¿no? No como fin, ¿no? Y es que está claro que necesitamos conocer cómo funciona el cerebro para poder educar mejor. Paco, ¿crees que es necesario que el día de mañana el profesorado tenga formación en neuroeducación o que haya el papel de un neuroeducador? Bueno, la contestación a esta pregunta es corta y es no propiamente. Y cuando digo esto me refiero al maestro o profesor que lidia directamente con los alumnos en las clases. Pero sí, tal vez, que exista una nueva figura en los colegios, lo que llamamos un neuroeducador. Es decir, una persona que con una buena y sólida base en educación tuviera también una preparación muy sólida acerca de los conocimientos que van apareciendo sobre el cerebro. Una persona que hiciera de puente entre esos conocimientos del cerebro y cómo funciona y los maestros, capaz de enseñar a estos últimos con el lenguaje adecuado, lo que no es fácil. Me refiero evidentemente a los avances más recientes de la neurociencia cognitiva y aplicables a la enseñanza, que no es poco dado lo obstruso de la terminología neurocientífica. En cualquier caso, en el libro Neuroeducación, que tú conoces muy bien, dedico un capítulo acerca de esta posibilidad y describo algunas de las características académicas de lo que considero yo que debiera ser esta especialización o diplomatura. Es decir, lo que debiera dar lugar a que, si es así, efectivamente diera lugar, reitero, a una nueva profesión, la del neuroeducador. La verdad es que estoy trabajando sobre ello. Y te preguntarás, ¿un nuevo libro? Pues la verdad es que todavía no lo sé. Pues bueno, si hay un nuevo libro, tus lectores, entre ellos yo, estaremos encantados de leerte porque la verdad que siempre aportas muchísimo a todo este tema, la verdad, ¿eh? Es increíble lo que se aprende contigo y se me ha pasado volando esta media hora y ya voy con la pregunta final. Y es que desde tu punto de vista, ¿cómo ves el futuro desde el punto del ser humano, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro, dada la situación actual y todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo se te plantea? Pues mira, lo diré muy breve. En estos momentos de la pandemia que nos azota, por un lado, los cambios acelerados del clima por otros, y el mundo tecnificado y hasta cierto punto, y lo sostengo, deshumanizante que se ve venir, yo solo diría una cosa, y es que no deberíamos de dejar de ser conscientes de que la educación, como ya creo haber mencionado a lo largo de este coloquio o de esta entrevista, es la única salvación posible en el futuro del hombre. Pues yo creo que con esta frase que acabas de decir se puede cerrar
la entrevista del podcast de hoy. Yo la verdad que te quiero dar las gracias por lo que nos has contado. Es todo súper interesante. Gracias por tu tiempo, porque sé que no ha sido fácil para ti esta entrevista del podcast y no tengo palabras para darte las gracias por tomarte este café conmigo. Y de verdad, también gracias por todo lo que aportas al mundo de la educación, y estaremos siempre, siempre, siempre agradecidos y agradecidas de tu labor, de verdad. Así que nada, te mando un fuerte abrazo virtual, espero poder dártelo pronto en persona, y gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Rosa. Para mí también ha sido un placer compartir este café contigo. Cuídate mucho. Hasta siempre. Un abrazo.